TVU, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y sus programas de magíster, presentan Ruta Constituyente. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Ruta Constituyente, un esfuerzo conjunto entre el canal de televisión de la Universidad de Concepción y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la misma casa de estudios en este semestre que está marcado por el debate constitucional. Al igual que las semanas anteriores, en esta ocasión queremos tocar un tema que ha estado sumamente presente en la agenda. Queremos explicar cuáles son sus alcances y también imaginarnos, ¿no?, cómo puede quedar diseñado en el tenor del debate constitucional. Hablamos de migración. Tenemos a dos grandes invitadas con quienes vamos a conversar de este tema y a quienes paso a saludar. Primero, Bárbara Silva, académica del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, SUDEC. Bárbara, ¿cómo estás? Muy bien, Javier. Muchas gracias por la invitación. Y agradecemos también la presencia de Valentina Rioseco, abogado UDEC y actualmente desarrollando estudios de doctorado en la Universidad de Edimburgo, Escocia. Valentina, muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias a ti, Javier, por la invitación. Quedémonos contigo, Valentina. Partamos desde lo general. ¿Cuál es el estado actual de la migración en nuestra Constitución, en nuestra normativa, ¿no? Si es que nos tenemos que situar desde, precisamente un desde. La verdad es que el estado actual de la migración en la Constitución hoy día es bastante general. El artículo primero no hace una distinción entre, reconoce que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y no hace una distinción entre personas migrantes o nacionales. Y luego, cuando la Constitución reconoce un catálogo de derechos, en el artículo 19, número 2, reconoce el derecho a la no discriminación y el derecho a la igualdad, a la igualdad y a la no discriminación arbitraria, lo que también podría verse como aplicado favorablemente para las personas migrantes. Pero en reconocimiento de derechos no existe una distinción. Ahora, lo que sí es importante mencionar es que existe una legislación migratoria, un decreto ley, que es el que regula la migración en Chile, y que es el que actualmente se está discutiendo y que en el fondo hoy día está en la Cámara del Senado y que podría verse modificado. Valentina, ¿cuáles son los nudos críticos, ¿no?, que tú observas que tiene efectivamente la normativa chilena, o los que tiene o los que no tiene, pensando en temas de migración? Los nudos críticos de la normativa chilena. Sí. La normativa chilena. En tu conjunto. Claro. Sí, el decreto ley 1094 es el último que va quedando en antigüedad en América Latina. Es un decreto ley muy restrictivo, que se enfoca en un enfoque securitario de la migración, que se preocupa solamente de quienes ingresan, quienes permanecen y quienes expulsan. Las dos primeras párrafos de la migración, del decreto ley habla de prohibiciones a las personas migrantes y no reconoce ningún derecho de las personas migrantes. Hay que recordar que es un decreto que se promulgó en dictadura y que miraba a las personas migrantes como una amenaza a la soberanía nacional y que por lo tanto el Estado se protegía de ellas. Y ese es el espíritu que hay detrás de esta ley hoy día. Y esa es la ley que ha regido la migración hoy día, y que es también la razón por la que existe hoy día migración irregular. Por este espíritu restrictivo que tiene la ley de migración, el decreto ley. Sí. Bárbara, ¿cómo lo observas tú? ¿Cuáles son los asuntos más trascendentales, más complejos, los nudos críticos de la migración y de la normativa en nuestro país? Bueno, tal como lo planteaba Valentina, la normativa que hoy día rige en términos generales el fenómeno migratorio es efectivamente este decreto ley junto con su reglamento, ¿cierto?, que evidentemente fue dictado, promulgado en dictadura, y que tiene este enfoque que mencionaba Valentina. Por lo tanto, todos los avances que nuestro país ha podido lograr en materia de protección de derechos de personas migrantes es una normativa infralegal, y que por lo tanto puede ser modificada por el gobierno de turno, digamos, sin ninguna dificultad. Por lo tanto, o sea, ya desde el decreto ley propiamente tal,
existe un amplio tramo, digamos, de discrecionalidad para la autoridad administrativa respecto de las decisiones que se toman en relación a la población migrante, al ingreso, a la salida, a la expulsión. Pero también ese ámbito de discrecionalidad se ve precisamente en materia, por ejemplo, de acceso a salud, de acceso a educación, porque todo lo que hemos ido logrando corresponde a normativa infralegal que puede ser modificada fácilmente, y por ello es que hoy día entonces necesitamos una ley, ¿cierto?, que nos dé un marco que permita terminar en gran medida con esa discrecionalidad, y poder enfrentar la migración desde un punto de vista de derechos de las personas migrantes. Bárbara Valentina planteaba que en sus orígenes no la normativa observaba al migrante desde una perspectiva de seguridad nacional y se le consideraba una amenaza. ¿Sientes que eso ha cambiado más allá de los matices del tiempo, o quizás se mantiene ese mismo paradigma, ¿no?, a la hora de abordar a las personas que ingresan a nuestro país? O sea, lo que pasa es que la normativa que nos rige tuvo ese enfoque, y si nosotros aplicamos esa normativa, el enfoque se sigue manifestando. Yo creo que uno de los aspectos en que en Chile se ha notado más, sobre todo durante los últimos años, ¿cierto?, en que nuestro flujo, nuestra recepción de personas migrantes ha aumentado, es precisamente el tema de las facultades que la autoridad administrativa tiene para expulsar a personas migrantes. Es ahí donde uno ve el amplio margen de discrecionalidad, donde efectivamente sigue este enfoque de que siguen siendo un peligro, que la persona que ingresa por un paso no habilitado, por ejemplo, sigue siendo un peligro para la sociedad chilena, y además con muy malas prácticas también de parte de nuestra autoridad administrativa. Por lo tanto, creo yo que en términos muy concretos ese enfoque no ha sido desarraigado por completo. Y de hecho, me permito también afirmar que el proyecto de ley que hoy día se está discutiendo, al que hacía mención Valentina, sigue manteniendo algo de eso en su estructura, a pesar de que declara que esta ley viene a reconocer los derechos de las personas migrantes y que apuesta a una migración segura, ¿cierto? La verdad es que creo que en su estructura mantiene algo de eso también. Valentina, bueno, quizás quieras complementar alguno de los elementos que menciona Bárbara, ¿no? Pero ¿por qué nos hemos demorado tanto en actualizar no solo la normativa, sino esta perspectiva, este enfoque? Bueno, tú estás en una situación de migración, ¿no? En este momento en Reino Unido, puedo observar las diferencias siendo latina en Europa, ¿no? ¿Por qué en nuestro país nos hemos demorado tanto? Y estamos recién desarrollando estas discusiones también al calor de otros debates políticos, porque sabemos que el tema migratorio está sujeto justamente a ese tironeo, ¿no?, también de lo que es la discusión del día a día. Entonces, ¿qué nos ha faltado? ¿Por qué nos hemos demorado? La verdad es que es difícil dar una razón concreta. Habría que preguntarle a la Cámara Legislativa qué es lo que ha pasado, que ha generado esta complicación de que salga la ley. Hay que recordar que han habido alrededor de 5 proyectos de ley de migración. El primer gobierno de la presidenta Bachelet envió uno, luego el primer gobierno del presidente Piñera otro, después el segundo gobierno de la presidenta Bachelet también, y ahora estamos también volviendo a discutirlo. La verdad es que yo creo que atiende a la contingencia, y cada vez que hay algún tipo de problema nacional, se trata de desviar la atención hacia las personas migrantes y se ocupan un poco como chivo expiatorio. También habría que recordar que es verdad que las personas migrantes se les reconocen los mismos derechos que los nacionales en derechos humanos, en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero tienen ciertas limitaciones en la ciudadanía, en su derecho a voto. Entonces, ves que tienen una dificultad también para presionar que una nueva legislación que reconozca sus derechos sea promulgada. Pero principalmente yo creo que esto viene desde la tensión entre, por un lado, el interés del Estado de hacer valer su soberanía nacional, y por otro lado, el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes. En el fondo, el gran problema de por qué no se promulga la legislación
migratoria, la nueva ley de migración hoy día en Chile, es por los nudos que tiene, que no se han podido desatar, que son principalmente los mecanismos de obtener una regularización migratoria, de reconocer normas de debido proceso en casos de expulsión, de reconocer derechos sociales para las personas migrantes que han vivido en Chile por menos de 2 años, y los cambios de visa en el país, ¿ves? Entonces, también se ve un poco quizás de desconocimiento de quienes están impulsando esta legislación migratoria, que no incluiría estos 4 puntos que te digo, en el sentido de pensar que mientras más se controle y más se restrinja la migración, menos personas migrantes van a entrar al país y menos migración irregular va a haber. Se tiende a pensar que eso es así, o sea que si yo no quiero que entren migrantes al país, entonces tengo que hacer una ley restrictiva. Si yo quiero que haya menos migración irregular, entonces tengo que cerrar las fronteras lo más posible. Y la verdad es que hoy día la legislación nacional que existe es muy restrictiva, y el resultado ha sido totalmente lo contrario. Mientras más se cierran las fronteras, más migración irregular aparece. Entonces también yo creo que hay un poco de desconocimiento y de no escuchar la voz de los expertos y de la experiencia nacional y de la evidencia que demuestra que lo único que resuelve la migración irregular y lo único que promueve una migración ordenada, segura y regular es una legislación que reconozca los derechos de las personas migrantes, que son los que limitan el ejercicio de la soberanía nacional. Bárbara, entonces tenemos que desmitificar el hecho de que entran en colisión los derechos humanos de las personas migrantes y la soberanía nacional, que es probablemente también uno de los grandes eslogans que se suelen escuchar cuando se ingresa de lleno al tema de migración. Sí, efectivamente, o sea, a ver, lo que pasa es que en torno a la migración existen, es muy fácil construir discursos muy populistas, primera cosa. Y segundo, se construyen muchos mitos que finalmente los escuchamos incluso de nuestros propios parlamentarios en este proceso de discusión. Entonces, tengo la sensación de que la demora precisamente en la tramitación del proyecto de ley ha tenido que ver, por una parte, con 2 miradas contrapuestas, digamos, en relación precisamente al tema de cómo abordamos la regularización de las personas migrantes, digamos. Pero por otro lado, también creo yo que ha existido una tramitación muy a puerta cerrada, sin escuchar a las comunidades migrantes y cuál es la realidad que han tenido que vivir acá, sin escuchar incluso más allá de las comunidades migrantes, sin escuchar a las voces expertas en materia de migración, y de hecho en algún minuto extrañó una celeridad extrema que este gobierno le dio a la tramitación precisamente a puerta cerrada. Y eso yo creo que es lo que ha hecho precisamente que el proceso sea más lento, porque recién hace unos días atrás se escucha por primera vez a las comunidades migrantes en una de las comisiones. Entonces, la verdad es que efectivamente ha sido un proceso largo porque hay manejo político, porque hay muchos mitos en torno a la migración, porque hay 2 posturas hoy día contrapuestas en torno a cómo debemos regular el fenómeno migratorio, y yo coincido con Valentina plenamente en que el mito más grande es precisamente ese. O sea, cerremos las fronteras, no permitamos que las personas migrantes puedan cambiar su estatus migratorio ya estando en Chile, y por lo tanto con eso nosotros vamos a tener solo migrantes regulares. Cuestión que la práctica, la realidad durante años nos ha demostrado que es precisamente lo contrario, tal como lo planteaba Valentina. Observamos este interés político, Bárbara, por ejemplo, cuando hace algunos meses veíamos estas imágenes de aviones llenos de personas que se trasladaban no sé, entiendo que a Colombia, por ejemplo, y son cuestiones que están absolutamente tironeadas por el interés mezquino probablemente de la aparición, de la figuración mediática de esos días, pero luego eso se fuma. Pero también hay un daño permanente que se va haciendo hacia la construcción del imaginario en torno al migrante. Entonces, hoy quizás cada vez que nos demoramos más, también se pone un poco más cuesta arriba el escenario la búsqueda de esta regulación.
Sí, de todas maneras. Coincido plenamente con lo que tú planteas, Javier, y no nos podemos olvidar además de que hemos estado en un contexto de pandemia mundial en el que también muchos de los problemas de nuestros nacionales se han visto, ¿cierto?, acrecentados, y es muy fácil muchas veces caer en esta lógica de que si seguimos permitiendo entrada de migrantes, entonces estos problemas se van a acrecentar aún más. Cuando te planteaba esto de los mitos que se construyen en torno a la migración en Chile existe cesantía porque ha aumentado la migración. En Chile existe problemas de acceso a ciertos servicios básicos porque ha aumentado la migración. Pero todos esos discursos están vacíos de fuentes, están vacíos de cifras. La verdad es que me cuesta escuchar a parlamentarios teniendo ese discurso y olvidando, por ejemplo, cuánto contribuye la población migrante en materia de salvar la educación pública, o que la gente migrante en situación regular efectivamente cotiza, por lo tanto impone, y muchos de esos impuestos también han ayudado no solo a ellos, sino que a la población chilena en general, a todo residente de este territorio. Entonces, efectivamente existe un manejo, además existía un manejo de los medios y de nuestras autoridades de gobierno que desde mi perspectiva personal es muy criticable. Efectivamente, incluso con la pandemia, esto de casi que el migrante transporta enfermedades, que el migrante, o sea, en medios oficiales, ver ese discurso hoy día ya, no sé si es pena lo que me invade, es más bien rabia, así como cómo es posible que sigamos construyendo, ¿cierto?, tanto mito en torno al fenómeno migratorio en general. Sí, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Al regreso seguimos hablando de migración aquí en Ruta Constituyente. Usted no se despegue de nuestra sintonía. Estamos presentando Ruta Constituyente. Nos estamos preparando para este 25 de octubre. Plebiscito en TVU. Gracias a las redes sociales, nos enteramos rápidamente de lo que ocurre en el mundo. Pero ¿cómo informamos de manera veraz y oportuna de lo que ocurre en la región del Biobío? Desde marzo en TVU adaptamos nuestros horarios para cuidarnos, cuidar a nuestras familias y cuidarte a ti. De lunes a viernes cerca del mediodía, TVU Noticias. Luego, la comunidad del contenido. Y para cerrar la jornada, nuestro bloque de programación en vivo, Puntos de Vista. En TVU no damos tribuna a las noticias falsas y por eso siempre recurrimos a la fuente directa. Síguenos en nuestras redes sociales y visita tvu.cl, donde podrás revisar y compartir de manera responsable todos nuestros contenidos. En pandemia nos adaptamos para seguir informándote. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Estamos presentando Ruta Constituyente. Ya estamos de regreso aquí en Ruta Constituyente. Pongámoslo en positivo, Valentina. Hablábamos también de las deficiencias, las muchas deficiencias que tiene la normativa en nuestro país, pero hay un camino posible, si se quiere. Hay una discusión constitucional que también abre muchas puertas en términos generales, ¿no? ¿Cómo observas tú lo que se va a vivir este segundo semestre? En realidad, este punto de partida hace una serie de discusiones y en particular en el tema de migración, ¿cuáles son las incorporaciones urgentes que tú crees que también se tienen que venir precisamente a sumar a nuestra normativa? Fíjate que una cosa interesante también del proceso constituyente de Chile es que se ha hablado mucho de esto de construir la Constitución desde una hoja en blanco, pero también se ha explicado que tan en blanco no es, porque Chile sí tiene compromisos internacionales. Y es algo que no te mencioné al principio, pero que es verdad que el artículo 5, inciso segundo de la Constitución reconoce como un límite de la soberanía nacional los tratados internacionales que protegen los derechos que emanan de la naturaleza humana, dice.
Y, y Chile ha firmado y ratificado un montón de tratados internacionales, todos los tratados internacionales en derechos humanos que reconocen los derechos de las personas migrantes. Dentro de esto está el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención que protege los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, y también es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a propósito de la discusión del proyecto de ley, ha surgido algo también positivo y que ha sido muy interesante, y que es que los expertos del Comité de Trabajadores Migrantes, que son los que monitorean la Convención de Trabajadores Migratorios y su familia, han sido invitados por el Senado a presentar cuáles son los estándares de derechos humanos a los que Chile está obligado. Y esto pasó hace poquito, la semana pasada. Y efectivamente se emanó un documento donde queda claramente establecido cuáles son los estándares a los que Chile está obligado. Entonces, por ahí yo creo que hay un punto de partida y hay una forma concreta de cómo hacer estos derechos de las personas migrantes reales, en el fondo, que es el problema común de cómo hacemos que estos derechos que están reconocidos y en una idea que a veces parece tan abstracta, puedan entrar a la legislación nacional. Entonces, dentro del proceso constituyente sería también interesante, creo yo, tener a la vista estos estándares a la hora de reconocer derechos. Eso por un lado. Y por otro lado, me parecería también importante, bueno, en general, Chile, ustedes sabrán, es parte del Tratado de Libre Circulación del Mercosur, donde se reconoce la libertad de residencia entre los países que son parte del Mercosur. Y hay países del Mercosur que sí han reconocido un derecho a la libre movilidad. Entonces, si uno aspirara así como a lo ideal sería que en la Constitución chilena se reconociera este derecho, por lo menos dentro de los países del Mercosur. Pero si esto no fuera posible, también está esta posibilidad de que no se haga una distinción de derechos entre personas migrantes y personas extranjeras, y quizás que hay una mención expresa en esto, que todas las personas que están dentro del territorio nacional tienen acceso a los derechos sin importar su nacionalidad. Creo que eso sería una forma también, quizás un poco más real, en base al contexto de hoy día, de hacer valer y de recordar que las personas migrantes son titulares de los mismos derechos que nosotros. Y lo último, que es un desafío no solo para las personas migrantes, pero en el contexto constitucional en general, es la inclusión de derechos económicos, sociales y culturales, y formas de hacerlos efectivos. Y a mí me parece que tratar de que estos derechos estén incorporados y que se puedan hacer valer, también va a ser favorable para las personas migrantes. Me parece que el no reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales como quisiéramos en Chile hoy día, también crea esta cultura de pensar que una persona que porque es migrante entonces no tiene un derecho a la vivienda. Pero también es verdad que el derecho a la vivienda no está reconocido en la Constitución. Entonces no le damos el valor suficiente, no lo elevamos a lo que realmente es. Pero si lo eleváramos si lo reconociéramos como lo que realmente es, entonces seríamos capaces de entender que todos tienen acceso a esto sin distinción alguna. Bárbara, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo comparto la visión de Valentina y además creo que nuestro proceso constituyente es una muy buena oportunidad para discutir sobre la necesidad de la declaración de un Estado plurinacional, un Estado multicultural, que evidentemente con una declaración en la Constitución no va a bastar, pero que va a obligar al Estado, en definitiva, a generar políticas públicas también en ese sentido. Creo que hay que acabar con esta visión asimilacionista que ha tenido siempre Chile en relación a todos los que viven en su territorio, que lo vemos con los pueblos originarios, ¿cierto? Y lo vemos en otros sentidos, pero que también alcanzaría a las poblaciones migrantes en nuestro país. Entonces creo que es una bonita oportunidad para discutir sobre la necesidad de reconocer un Estado plurinacional, un Estado multicultural,
Nosotros efectivamente creo que así como están dadas las cosas, vamos a seguir recibiendo mucha población migrante, lo que creo que desde un punto de vista cultural ha contribuido enormemente a nuestro país. Pero creo que claro, que si bien está todo este tema de reconocer el acceso de derechos y no hacer distinciones entre nacionales y extranjeros, migrantes, también está el tema de ver cómo esas poblaciones migrantes se van a desenvolver en nuestra sociedad y cómo vamos a interactuar con las nuevas culturas que se han ido incorporando a nuestro territorio nacional. Bárbara, tú observas el riesgo, imaginando una constituyente, ¿no? Bueno, el riesgo y a la vez la oportunidad, pero poniéndolo quizás primero como el riesgo de que la voz de los migrantes o que este tema también no entre con toda la fuerza que uno esperase en una eventual convención, ya sea mixta o ya sea 100% electo, ¿no? Porque hemos avanzado en temas de paridad, también una discusión sobre el tema de escaños reservados, pero bueno, los ciudadanos extranjeros nuevamente se quedan afuera de esos espacios, entonces hay un voto de confianza precisamente a quienes puedan conformar ese espacio, pero también las dinámicas de la discusión son extremadamente, no sé, están dadas también por elementos de contingencia, ¿no? ¿Existe ese riesgo de que nuevamente se puedan quedar fuera o también tú lo quieres observar más como una oportunidad? O sea, sí, lo que pasa es que, tal como planteaba Valentina al principio, volvemos un poco atrás, nuestro país tiene grandes diferencias en cuanto al ejercicio de derechos políticos, entre chilenos, las diferencias entre chilenos y extranjeros. Si bien ahora se logró que las personas con residencia más de 5 años, ¿cierto?, pudiesen votar en este plebiscito de entrada a nuestro proceso constituyente, creo que todavía hay que ver cuáles van a ser las medidas para que precisamente la voz de las poblaciones migrantes no queden fuera del proceso constituyente. Y la verdad es que si tú me preguntas en este momento, Javier, si están dadas las condiciones para que ello ocurra, para que puedan ingresar directamente, yo diría que no. Yo diría que efectivamente no, y que claro, que ahí viene entonces el voto de confianza de quién realmente se va a hacer cargo o quiénes serían las mejores voces para discutir este tema dentro del proceso constituyente propiamente tal. Valentina, entonces nosotros esperaríamos que los constituyentes, que los eventuales constituyentes sean lo más representativos posible de las distintas sensibilidades de la sociedad y que sean capaces de ser vasos comunicantes, ¿no? Incluso entre las necesidades de la comunidad migrante y en eso en convivencia con la comunidad nacional. Sí, de hecho es bien interesante porque cuando ocurrieron los encuentros locales autoconvocados del gobierno de la presidenta Bachelet, hubo varios ELA que fueron llevados a cabo por personas migrantes. De hecho, en la clínica jurídica de la Universidad de Concepción, en esa época estaba yo allá de abogada en la clínica, hicimos un encuentro local autoconvocado con personas migrantes. Y los insumos que salieron de ese encuentro local autoconvocado fueron fueron súper ricos. Y todas esas reuniones y todo lo que salió de eso hoy día está disponible. Entonces también puede ser una forma de incorporarlo dentro de los procesos constituyentes. No nos tenemos que olvidar que este proceso empezó hace un poco, o sea, empezó hace tiempo atrás con estos encuentros locales autoconvocados y han habido discusiones sobre eso. Eso por un lado. Y por otro lado, quizás una forma, quizás no la mejor, pero una buena forma de hacer el contrapeso es pensar en el real valor que tienen las organizaciones de la sociedad civil que hoy día trabajan con personas migrantes y que a veces son pro-migrantes y a veces son de personas migrantes. Y algunos de ellos sí han cumplido los 5 años de residencia en el país y probablemente también van a poder participar. El trabajo de ellos es tremendo. Existen organizaciones como el Servicio Jesuita Migrante, la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales, pero también está el MAM, hay organizaciones de personas venezolanas en el país, hay una cátedra de racismo en la Universidad de Chile, hay un montón de organizaciones hoy día que yo creo que han estado reuniéndolas y han estado conversando con la comunidad migrante y reuniendo las necesidades que de alguna forma también se pueden hacer parte de este proceso constituyente. Quizás no es lo ideal, en el sentido de que lo ideal sería que las propias comunidades migrantes pudieran estar incluidas y representadas ahí,
pero de una forma me parece válida y legítima también de hacerlo. Y que por lo demás son los que han estado participando en forma activa también en el nuevo proyecto de ley, son los que han podido presentar cuáles son los problemas reales y concretos que la nueva ley migratoria generaría. Entonces es interesante escuchar sus voces también. Sí, y te quería consultar también para cerrar, miremos también ejemplos internacionales, las actualizaciones constantes que se hacen de las legislaciones en el mundo. ¿Hay algunos puntos que tú quisieras destacar del mundo que a lo mejor uno dice, bueno, nuestro país quizás pudiese avanzar en ese sentido? Sí, hay cuestiones interesantes, por ejemplo, la Constitución de Portugal reconoce mecanismos de regularización migratoria, sin ir más lejos. Bueno, en Uruguay se reconoce el derecho a migrar en la ley de migraciones y después reconoce la libertad de circulación, la libertad de las personas de entrar a Uruguay. En la Constitución, en Ecuador se reconoce el derecho a la libre movilidad humana, le dicen. Es importante ahí hacer la distinción, sí, porque en este derecho a migrar siempre estaría faltando el derecho a ingresar al país, ¿viste? Porque no está reconocido a nivel internacional. Pero el reconocimiento en estas constituciones de esto es efectivamente un avance. Especialmente en lo que tiene que ver con generar mecanismos de regularización permanentes dentro del país, algo que ha sido tan recomendado por los organismos de derechos humanos y que sí se ha incorporado en otras constituciones en el mundo. Perfecto. Valentina Ríos-Seco, muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Ruta Constituyente. No, gracias a ti, Javier. Y también muchas gracias a Bárbara Silva por haber aceptado nuestra invitación a conversar, como lo hacemos todas las semanas, en torno a un gran tema, pero que sabemos que va a estar presente quizás de aquí hasta cuánto tiempo más, ¿no? En lo que dure el debate constitucional. Muchas gracias, Javier. Y gracias también a ustedes por vernos, escucharnos semana a semana Ruta Constituyente, levantando los temas que también marcan agenda en este segundo semestre de debate constitucional. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Hasta pronto. TVU, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y sus programas de magíster, presentaron Ruta Constituyente.